Lo que sucedió en Japón desechó por completo la posibilidad de que tengamos energía nuclear a corto plazo en Chile, más allá de que esto sea o no sea tu competencia, en términos... No, yo creo que en el corto plazo sí, por una razón, por lo menos, emocional, política, comunicacional. De acuerdo. O sea, yo creo que en este momento, con las imágenes que hemos visto y con el terror que tuvo la población en el entorno, y que todavía hay amenazas reales, es muy difícil hablar en términos racionales de energía nuclear. Ahora, esto va a pasar, se van a hacer las investigaciones, se van a ver las consecuencias reales que tuvo el problema. Se van a perfeccionar seguramente las tecnologías o los estándares, ¿no es cierto?, de calificación, certificación, y las tecnologías modernas darán cuenta de eso. Ahora, dicho eso, que no es el momento, creo, de tener la discusión, yo no lo despejaría en el largo plazo. La energía nuclear bien resuelta es una alternativa en el largo plazo y nosotros tenemos que prepararnos para enfrentarla. Las causas del accidente de Fukushima no fueron un terremoto, fue el tsunami. Básicamente. El tsunami atacó los sistemas de refrigeración de la planta. Entonces, las plantas resistieron el movimiento sísmico. Lo que no resistieron fue el agua que entró a llevarse las bombas y todo el sistema de refrigeración. Entonces, ahí hay un aprendizaje obvio, ¿no es cierto? Más que decir si este es un país sísmico o no ponga una central nuclear en zona de potencial tsunami. Te diga, pero necesitas agua. Bueno, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, hay gente que está investigando hacer ciclos de agua sin tener que estar extrayendo permanentemente el agua. Esas tecnologías eran de hace 20 años, hay tecnologías más modernas. Hay estándares distintos. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos la ventaja de que podemos esperar una discusión de 20 años porque tenemos recursos hidroeléctricos. Bueno, si tú te metes ahora fuerte con la hidroelectricidad y otras alternativas no convencionales, eventualmente geotérmica, tú vas a llegar al momento de que necesites las nucleares en otra discusión tecnológica, probablemente con tecnologías mucho más avanzadas. Y te vas a saltar toda la etapa de las tecnologías tipo Chernobyl hasta Fukushima, que son de hace 20 años, y va a poder entrar en la punta de tecnología que me imagino será más segura. Y en ese sentido esto te da un respiro, por así decir, para enfrentar la discusión nuclear con otras tecnologías, otras calidades y otro medio ambiente político para poder discutir con más racionalidad el tema. Dos cositas para ir terminando. Si tuvierais que apostar razonablemente, ¿cuándo un habitante de Santiago, Valparaíso, Concepción va a prender el televisor, o cuándo podría prender el televisor con electricidad que venga de Hidroiza? En 2020. No antes. Difícilmente antes, considerando todos los plazos de tramitación. Y te estoy hablando no de todas las centrales, te estoy hablando de las primeras centrales, que son 5. Por lo tanto, esta efectivamente es una solución de largo plazo. Cuando dicen, no, pero es que esto no viene a solucionar la crisis energética de ahora, no viene a solucionar la crisis, viene a solucionar la crisis energética del 2020. Pero no por eso tenemos que dejar de pensar hoy. El ministro ha dicho la semana pasada que nosotros dependemos de nuestra energía eléctrica en la zona central, el sistema interconectado central, entre Tartal y Chiloé, no Santiago, entre Tartal y Chiloé, dependemos de que llueva en la zona central y de que no se caiga la central reina. Mira el país súper desarrollado y seguro que hemos construido. Estamos dependiendo de dos factores, uno aleatorio, que es la lluvia, y otro que no es aleatorio, pero que tiene componente aleatoria, porque de repente las fallas, ¿no es cierto?, en las plantas no son tan predecibles. Nosotros no podemos pretender tener un país desarrollado en esas condiciones, tenemos que tener una fuente segura. Y lo otro que quería decir, Jorge, como estás terminando la entrevista y algo que no hemos hablado, que son los beneficios para la región. Porque aquí se habla mucho de regionalización, pero cuando viene un proyecto de esta escala, que significa invertir 450 millones de dólares en infraestructura en la región, es el plan de obras públicas más importante que la región ha tenido nunca. Cuando tú tienes la posibilidad de bajarle a la mitad el costo de la energía a la región que es la más cara de Chile, cuando tú tienes la posibilidad de dar empleo, de capacitación, de que los jóvenes tengan alguna oportunidad de trabajo, cuando tienes la oportunidad de crear áreas de conservación, de investigación sobre huemules, bueno, cuando tienes toda esa posibilidad, escucha a la región. Porque nosotros, gente que sabe del proyecto en la región, tiene un apoyo al proyecto muy significativo. De acuerdo. La gente de Cochrane, la gente de Yojín, la gente de Pastel, incluso la mitad de la gente de Coyhaique, sabe que este proyecto es una palanca de desarrollo para la región. Pero déjame ser el abogado del diablo. Además que bueno, que se me ha ido ese tema, tienes toda la razón. Primer statement, así como odioso, que voy a hacer. Eso es completamente cierto lo que dices, pero alguien podría observar desde afuera que quien está recibiendo directamente los beneficios no es necesariamente la persona más imparcial para juzgar los beneficios del proyecto. Y ojo, que con eso no estoy diciendo ni siquiera cerca de que la empresa esté comprando a los ciudadanos, sino que
el hecho de ver mejorada su situación, la de su entorno, la de su familia, los predispone, obviamente, y bienvenido sea, positivamente hacia el proyecto. Hay un mito respecto a esta cuestión que tiene que ver con la generación eléctrica en la propia zona. ¿Cómo va a impactar el proyecto de Hidroaicén en el precio de la electricidad para quienes viven cerca o al lado de la central? Bueno, a la mitad. ¿A la mitad? A la mitad de lo que pagan hoy día. Es el compromiso que nosotros hemos asumido públicamente desde hace rato. Y llamamos Proyecto Energía Barata. Es la mitad. Ahora, si tú me preguntas si es la misma energía que va a un transformador que viene a Santiago, no es la misma energía, porque bajar de 500.000 volts a 220 volts ahí es una tontera. Es decir, no tiene fundamento. Nosotros instalamos centrales mini hidro, que en una primera etapa algunas ayudan a la energía del proyecto. De acuerdo. Entre paréntesis, el proyecto no tiene energía para construirse, para que tú veas. La capacidad de generación en la zona es 40 megavatios, que es equivalente a la demanda. Pero esas pequeñas centrales, Quedan por decirlo de alguna forma, quedan para la región. Exactamente, son las que finalmente abastecen. Así es, ¿no? Y eso implica bajar a la mitad. La región tiene en un 60% generación de diésel hoy día, emitiendo contaminantes en una zona y absurdo, cuando tiene unos recursos tremendos. Ahora, la gente dice, tú dices, ve un beneficio. Bueno, por fin, por suerte, qué bueno que tengan un beneficio. Por fin. No. Es una región súper postergada. Yo no lo cuestiono, es decir, además me parece lógico. Lo raro sería que un proyecto de esta naturaleza no trajera beneficio. Lo que sin embargo creo que hay que poner un poquito cuidado es tratar de distinguir cuánto de la opinión de esas personas tiene que ver con las bondades del proyecto, el punto de vista estratégico, que es una cuestión que tú has insistido, reivindicado, y cuánto tiene que ver con los beneficios. Lógico. Cuéntame, ¿echas de menos el sector público? Porque mucha gente que te conoce probablemente menos, que no ha seguido tu trayectoria profesional, pero buena parte de ella ha estado vinculado a una cierta vocación pública, que se expresó en cargos muy ejecutivos, de carácter muy gerencial, pero finalmente bajo un paraguas que tenía que ver con el servicio público. ¿Echáis de menos un poco eso? Mira, algunas cosas sí. Creo que el servicio público te impone algunos desafíos intelectuales bastante superiores, porque hay una exigencia, yo creo que es más compleja la trama de relaciones y decisiones en el servicio público, porque las políticas públicas son políticas. No digo que los accionistas sean todos fáciles en el sentido de las decisiones, tienen sus complejidades, pero las cosas son un poco más objetivas, ¿no? Son más numéricas, son más de evaluación, son más de ingeniería. En el sector público tiene otro desafío. Ahora, este es un proyecto que bordea las políticas públicas, porque es un proyecto estratégico que necesita incorporarse en un sistema que, como decíamos antes, necesita mucha planificación y coordinación del Estado. Entonces, a mí me gratifica poder participar en un proyecto estratégico, así sea público-privado, que va a permitir apalancar o ayudar, ¿no es cierto?, en el desarrollo del país. Ahora, lo otro que me ha tocado también es directorios multisectoriales o multiideológicos, no sé cómo llamarlo. Multiideológicos, sí. Multiideológicos. No, me refiero, por ejemplo, que en ENAP, hay poca gente que sabe, pero ENAP tiene 3 directores privados, y lo ha tenido desde siempre. El representante del Instituto de Ingeniería, el representante de la SOFOFA, y un representante, hay un representante de los trabajadores ahora, de la SONAMI. Que esa persona no la nombraba. Un destello de progresismo, ninguno de los 3. No, pero lo que te quiero decir es que en un gobierno de la concertación. Por eso, a eso me refiero. Yo tenía 3 directores sentados que eran del sector privado. Bueno, en Televisión Nacional también. En Televisión Nacional había tantos directores de oposición como de gobierno, por decirlo en términos de. Entonces, esa posibilidad de articular esos diferentes intereses de las personas es muy atractivo, creo que te da una experiencia interesante para poder trabajar en proyectos como estos, en que hay múltiples accionistas, pero también hay un Estado con el cual tienes que interrelacionar. ¿No te da miedo que el ministro que tiene buena parte a cargo esta cuestión sea un virtual presidenciable, que es el caso de Lord Borbón? Más allá de la opinión personal y profesional que tú tienes de él, nos genera una incertidumbre, un factor de riesgo, que el estar tan expuesto y por lo tanto que ser tan sensible al escrutinio de los ciudadanos pueda jugarle una mala pasada desde el punto de vista de las decisiones en un ámbito que a ratos es bastante impopular, como la planificación energética que desarrollaron los ingleses, que desarrollaron los brasileños, pero probablemente ninguna de esas cosas les generó voto al corto plazo.
Claro, bueno, yo creo que el ministro, como tú decías, tiene muchas competencias técnicas y profesionales, y yo en lo que lo he visto actuar hasta ahora ha sido súper riguroso en lo que le corresponde. O sea, incluso ha dicho públicamente, cuando le han preguntado esto, se lo han preguntado a él directamente, y le ha dicho, mire, la verdad es que yo no estoy pensando, no puedo pensar, porque si con encuesta en la mano, digamos, no puedo pensar las decisiones de política pública. Bueno, y además que el ministro que es parte de un gabinete, donde hay un presidente, donde las decisiones son bastante más compartidas. Entonces, la verdad es que eso por un lado. Y por otro lado, también yo creo que si realmente hay vocación de estadista, estos son temas que hay que resolver. Te fijas, o sea, cuando el presidente Frei o el presidente Lagos tomaron decisiones de ir adelante con Ralgo, con Pangue, la verdad que no fueron decisiones populares. Cuando el presidente Lula decide ir adelante con Belo Monte en Brasil, que le cuesta incluso la salida de la ministra de Medio Ambiente, que después es competidora de su... Así es. Como tú sabes, pero va y toma la decisión, se pone en la Amazonia y dice, aquí vamos a hacer una central. O sea, y paga el costo político que tiene que pagar porque tiene una visión de estadista. Entonces yo creo que esas cosas también se notan. Pero a propósito de eso, que bueno, ¿no paga en algún sentido Hidroaicén los costos de hermano más chico de Ralco? De hermano mayor, en todo caso. Del punto de vista de Sí. la brutalidad con que se instaló en la política pública. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo trabajaba en el gobierno, Sí. tú te acordarás, en la época de Ralco, y no fue una cuestión fácil, porque Sí, claro. con todas las críticas que se hacen a Hidroaicén, ustedes han sido elegantes mariposas al lado de lo que fue ese proyecto, particularmente en la discusión pública. Sí, yo te soy bien franco que no conozco bien el proceso de tramitación que hubo, pero sí me acuerdo porque era público. Era bien complejo, había otras particularidades ahí. Creo que era otra época también. Es verdad. Déjame decirte que este proyecto que hoy día inunda 5.900 hectáreas, que es menos que el lago Ropel, como te decía, antes inundaba 30.000. O sea, hubo un proyecto de inundar 30.000 hectáreas en la Patagonia, inundando incluso pueblos enteros. Ahora, ese proyecto se fue achicando y ahora es la sexta parte en términos de la inundación, pero lo hubo. Y a lo mejor en los años 70, 80, a lo mejor se habría hecho, porque eran otros los estándares ambientales. Si tú miras hoy día la carretera austral, no se habría hecho los estándares ambientales que fue hecha. Entonces, también hay momentos y momentos para las cosas, y creo que al final la sociedad va evolucionando, se complejiza, y al final, después de todas las decisiones, son más equilibradas para la sociedad en su conjunto. Ahora sí, para terminar, dime una autocrítica, algo que tenga o no tenga que ver con tu gestión, mirado para atrás, algo que tú digas, esto tuvimos que haberlo hecho de forma distinta. ¿Tú te refieres al proyecto? Al proyecto. Bueno, yo creo que el tema de comunicación es bien clave, lo hablamos antes. O sea, tú cuando enfrentas un financiamiento tan fuerte y publicidad engañosa, tienes que salir a interceptar el pase inmediatamente. Ese es un factor. Y segundo factor, yo creo que el tema del reclamo un poco a la tramitación pública, yo creo que hay que hacer bien la pega, y hay que entender que los organismos públicos tienen responsabilidades y hay que enfrentarlos tratando de entender lo que te plantean y no tratando de pensar que te están obstaculizando el proyecto. De acuerdo. Quiero agradecerte, Daniel, yo creo que es una conversación entretenida y esperamos tenerte luego para discutir la segunda gran etapa de este proyecto, sin la cual no se hace la primera, entiendo, ¿no? No, por supuesto, si no tienes línea, no solo si no tienes línea, no puedes poner un metro cúbico de hormigón hasta que no estés claro que tienes una posibilidad cierta de hacer una línea, porque son inversiones que son grandes. Muchas gracias por la disposición y sobre todo por la sinceridad. Gracias a ustedes, a ti en particular.